Cada año, se crían más de 1.000 millones de cerdos en todo el mundo. Esto sería suficiente para repoblar todo el continente americano si cada cerdo fuera una persona. Detrás de esta enorme cifra se encuentra una de las industrias más avanzadas y automatizadas del mundo. Desde el nacimiento de un lechón en una granja especializada hasta su transformación en embutidos listos para la venta, todo el proceso implica ingeniería, biotecnología y precisión robótica. Pocas personas lo han visto de cerca. ¿Sabías que un solo cerdo puede producir más de 70 kilos de carne procesada? Algunos cerdos son transportados en avión para convertirse en reproductores de élite. En este video vamos a mostrarte, paso a paso, cómo se produce la carne de cerdo en las fábricas modernas. Verás cada etapa, desde los cuidados en la granja hasta las cuchillas robóticas que cortan la carne con precisión exacta. Prepárate para conocer datos que impactan, curiosidades inesperadas y momentos que no imaginabas. Así es realmente como se fabrica la carne de cerdo que consumes. Todo comienza con la selección genética. En las granjas modernas, la reproducción porcina no es al azar, sino un proceso científico. Se eligen las cerdas más sanas y con mejor genética, que son inseminadas artificialmente con material analizado en laboratorios de alta tecnología. Esto asegura crías más fuertes, eficientes y productivas. La inseminación artificial permite controlar cada detalle, calidad del semen, sincronización del celo y compatibilidad genética. Todo se realiza bajo condiciones controladas para aumentar el éxito y garantizar el bienestar del animal. Después de una gestación de unos 114 días, las cerdas preñadas son llevadas a las áreas de maternidad. Allí dan a luz camadas que, por lo general, tienen entre 10 y 14 lechones. Los primeros días son fundamentales. Los lechones deben alimentarse del calostro, que está lleno de anticuerpos y fortalece su sistema inmunológico. Durante las siguientes 3 o 4 semanas, permanecen con la madre, amamantándose y bajo constante supervisión. Luego llega el momento del destete. Los lechones son trasladados a zonas específicas donde inician una dieta sólida, formulada especialmente para promover su crecimiento y mantenerlos sanos. Se agrupan en corrales de hasta 50 animales y comienza una etapa de alimentación intensiva. En promedio, pueden ganar hasta 10 kilos de peso por mes. En un entorno completamente controlado, los cerdos crecen de forma rápida y uniforme, aprovechando al máximo los recursos de la granja. Durante esta etapa, los especialistas supervisan cada detalle, desde la temperatura del lugar hasta la cantidad precisa de nutrientes que recibe cada animal. Todo se mide y se ajusta según sea necesario. Incluso la calidad y la cantidad del agua que beben está regulada. Cada cerdo sigue un ciclo de vida definido, sin margen para la improvisación. Sistemas automatizados controlan la ventilación, la humedad, la iluminación y los niveles de amoníaco. Las granjas más modernas incluso utilizan inteligencia artificial para detectar posibles enfermedades antes de que aparezcan los síntomas. La eficiencia va de la mano con el bienestar animal. Las normativas actuales exigen condiciones que minimicen el estrés y el sufrimiento. Por eso, se implementan pisos de rejilla que facilitan la limpieza, música ambiental y elementos de enriquecimiento como juguetes o materiales manipulables. Todo esto permite una producción más eficiente y sostenible. Mientras más sano y tranquilo esté el cerdo, mejor será la calidad de su carne. Y en la industria porcina, eso lo es todo. Pero esta solo es la primera parte del proceso. Lo más impresionante viene después. Después del destete, los cerdos pasan a la etapa de engorde. Aquí, la alimentación se convierte en una ciencia exacta. No se trata solo de alimentarlos, sino de optimizar cada gramo de comida para lograr el máximo crecimiento, prevenir enfermedades y reducir los costos por kilo de carne. La dieta está cuidadosamente formulada con una mezcla de cereales, soya, vitaminas y minerales. Esta fórmula varía según el peso y la edad del cerdo. Un animal de 30 kilos no necesita lo mismo que uno de 90. Todo está medido al detalle. Cada cerdo consume entre 2 y 3 kilos de alimento al día, lo que les permite ganar unos 10 kilos de peso cada mes. En promedio, cada cerdo consume entre 2 y 3 kilos de alimento al día. Pero lo realmente fascinante es que, en las granjas más modernas, ya no se depende del ojo humano para controlar esto. Sensores electrónicos monitorean el comportamiento alimenticio y detectan si un animal ha comido menos de lo habitual. Cuando eso ocurre, envían alertas automáticas a los cuidadores. Además, la alimentación está diseñada para ir mucho más allá de simplemente engordar. Los piensos incluyen aditivos que mejoran la digestión, fortalecen el sistema inmunológico y ayudan a reducir el estrés. En otras palabras, la comida también actúa como prevención.
Durante esta etapa, la vida del cerdo se resume en dos actividades: comer y dormir. Todo está enfocado en un único objetivo: alcanzar los 100 kilos de peso ideal en el menor tiempo posible y en las mejores condiciones de salud. La eficiencia biológica es la clave del éxito. Por eso, algunas granjas ya están integrando inteligencia artificial para predecir cuánta comida necesita cada cerdo, basándose en su historial de crecimiento. Incluso hay comederos inteligentes que identifican a cada animal mediante chips en sus orejas. De este modo, se garantiza que todos reciban la ración exacta que necesitan, sin competencia y sin excesos. Toda esta información recogida durante el proceso se almacena y analiza para optimizar las futuras camadas. Aunque se trata de un sistema intensivo, está cuidadosamente regulado por leyes que garantizan la sanidad y el bienestar de los animales. La sobrealimentación, antes tan común, ha sido sustituida por una búsqueda de equilibrio, crecimiento eficiente, salud del animal y sostenibilidad ambiental. Y es que alimentar a 1 millón de cerdos no es simplemente una tarea agrícola, implica conocimientos de ingeniería, biotecnología y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Cada kilo ganado por el cerdo es el resultado de ciencia, tecnología y datos aplicados con precisión. Cuando alcanzan los 100 kilos, llega el momento de salir de la granja. Esta etapa del transporte es crítica, tanto para proteger el bienestar del animal como para preservar la calidad final de la carne. Los cerdos son guiados con calma hacia los camiones a través de pasillos suaves y controlados. Se coloca paja en el suelo para evitar caídas, y todo el proceso está diseñado para minimizar el estrés. Ya en el camión, se controla cuidadosamente la ventilación y la temperatura, asegurando que el viaje sea lo más tranquilo posible. Hoy en día, muchos camiones modernos están equipados con sensores que permiten supervisar las condiciones internas en tiempo real. Una vez llegan al matadero, los cerdos no son procesados de inmediato. Primero, descansan en un área especial. Esta pausa no es un simple protocolo, es clave para reducir el estrés y asegurar una carne de mejor calidad. Incluso el trayecto hasta este punto está regulado por leyes estrictas, se establecen tiempos máximos de viaje y se exige que las condiciones mínimas garanticen el bienestar de los animales. Porque sí, hasta el último kilómetro cuenta. Este es el final del camino para el cerdo, pero también el inicio de su transformación en alimento. Al ingresar al matadero, todo está cuidadosamente controlado. La prioridad es minimizar el sufrimiento y asegurar un producto de calidad. Tras el descanso post-viaje, se inicia el proceso técnico con el aturdimiento. Este se realiza con una descarga eléctrica precisa que provoca una pérdida de conciencia inmediata, evitando que el animal sienta dolor durante el sacrificio. Este método está reglamentado y es considerado uno de los más respetuosos dentro de la industria. Luego del aturdimiento, el cerdo es suspendido y se procede al sangrado, una etapa esencial dentro del procesamiento. Todo el procedimiento debe completarse en pocos minutos para garantizar tanto la higiene como la eficiencia del proceso. Una vez finalizado el sangrado, el cuerpo pasa a una etapa conocida como escaldado. Se sumerge en agua caliente para aflojar el pelaje y facilitar su eliminación. Después, entra en una máquina especializada que, con rodillos giratorios, retira la mayor parte del pelo. El cuerpo se enjuaga con agua a presión para eliminar cualquier residuo y asegurar una limpieza total. A continuación viene la evisceración, donde los órganos internos se extraen con sumo cuidado. Aquí, la higiene es fundamental. Se trabaja en líneas separadas, una para la carne y otra para las vísceras. Además, todos los instrumentos son esterilizados de forma constante para evitar cualquier contaminación. Con el cuerpo ya limpio, se divide en 2 mitades iguales utilizando sierras automáticas. Luego, estas mitades atraviesan un escáner de rayos X o sistemas de inspección óptica que detectan posibles anomalías internas no visibles a simple vista. Cada canal es etiquetado con información detallada, lugar de origen, fecha de sacrificio y datos de trazabilidad completos. Gracias a esto, se puede seguir el producto desde la granja hasta el supermercado. En muchas plantas, personal especializado con traje sanitario supervisa cada fase del proceso. Realizan controles visuales y toman muestras para asegurar que se cumplan todos los estándares de calidad. Si se detecta alguna anomalía, toda la línea puede detenerse temporalmente hasta resolver el inconveniente. La tecnología en el matadero cumple una doble función, agiliza el trabajo y garantiza uniformidad en cada producto. Las sierras automáticas están calibradas para hacer cortes precisos al milímetro, mientras que los escáneres están programados para identificar patrones específicos en forma y densidad de la carne. Este nivel de trazabilidad no es opcional, en muchos países es un requisito legal. Es fundamental para reaccionar rápidamente ante cualquier problema sanitario y permite que el consumidor tenga acceso a productos con un origen claro y confiable.
Al final de esta etapa, las mitades del cerdo son clasificadas según su peso, calidad de carne y nivel de grasa. Esta clasificación define su destino: cortes premium, productos industriales o materia prima para embutidos. Es en este punto donde concluye la labor del matadero y comienza la transformación industrial. Una vez clasificadas, las mitades de cerdo ingresan a la planta de procesamiento, un entorno controlado donde la automatización y la precisión dominan cada etapa. Aquí inicia el despiece, un proceso en el que cada parte del animal tiene un destino específico. Las mitades son colocadas en cintas transportadoras que las conducen a estaciones robotizadas. Brazos mecánicos, equipados con cuchillas de alta precisión, realizan cortes exactos para separar piezas como el lomo, las costillas o la paleta. Todo está programado al segundo y ejecutado con precisión milimétrica. Los sensores inspeccionan cada pieza, evaluando su calidad visual y estructural. Si algún corte no cumple con los estándares, es desviado automáticamente a una línea distinta. Luego, comienza el proceso de deshuesado. Algunos cortes conservan fragmentos óseos, y gracias a la visión computarizada, los robots localizan su posición exacta y los eliminan sin dañar la carne. Las piezas que superan los controles de calidad se enfrían brevemente en cámaras frigoríficas antes de llegar al área de empaque. En esta etapa, brazos robóticos colocan la carne en bandejas, la sellan al vacío y le colocan etiquetas con toda su trazabilidad. El resto del producto se destina a usos industriales, embutidos, comidas listas para el consumo o como materia prima para otras industrias. Incluso los huesos y la grasa tienen su destino. Aquí nada se desperdicia. La industria cárnica del cerdo combina al máximo el uso eficiente de cada parte, tecnología avanzada y rapidez. Gracias a esto, miles de kilos pueden estar listos para salir al mercado en cuestión de horas. Uno de los productos más comunes y consumidos es la salchicha. Pero, a pesar de su sencillez, su elaboración es más sofisticada de lo que muchos creen. Todo arranca con carne cuidadosamente seleccionada, cortes que no alcanzan la categoría premium, pero que tienen la proporción ideal de carne magra y grasa para un embutido de alta calidad. Esa carne pasa a enormes tolvas industriales, donde se tritura y mezcla hasta formar una pasta uniforme. En esta etapa se añaden ingredientes clave: agua, hielo, sal, especias, ajo, azúcar y aditivos naturales que conservan el producto y realzan su sabor. Después, la mezcla se lleva a una emulsificadora, una máquina que refina aún más la pasta, dándole esa textura suave y elástica que todos reconocemos. Todo el proceso se mantiene a baja temperatura para evitar que el calor generado por la fricción cocine la carne antes de tiempo. Todo el proceso está diseñado para preservar todo el sabor. Una vez lista la mezcla de carne, se transfiere a una embutidora automática. Mediante boquillas calibradas, la mezcla se introduce en tripas, que pueden ser naturales o sintéticas. En instalaciones más tradicionales, este paso se sigue realizando a mano. Las salchichas formadas se cuelgan en rejillas de acero inoxidable y se introducen en hornos industriales. Allí, se cuecen al vapor a temperaturas de entre 75 y 85 grados. Tras la cocción, las salchichas pasan por un sistema de enfriamiento rápido que detiene el proceso de cocción y conserva su textura. Posteriormente, se cortan individualmente mediante una máquina automática. Las salchichas ya separadas continúan su recorrido hacia la zona de empaque. En esta etapa, un brazo robótico las organiza en porciones estándar dentro de bolsas plásticas. Luego, se sellan al vacío, se les coloca la etiqueta de manera automática y se almacenan en cámaras refrigeradas, listas para su distribución. En el caso de algunas salchichas gourmet, se incorporan ingredientes especiales como queso, hierbas frescas o pequeños trozos de vegetales. Esto implica una formulación específica y un control de calidad aún más riguroso para garantizar que todos los componentes estén distribuidos de forma uniforme. Además, algunas variedades pasan por un proceso de ahumado controlado, donde se exponen al humo de madera natural para potenciar su sabor. Este proceso no solo intensifica el sabor, sino que también prolonga la vida útil del producto y mejora su apariencia, dándole un color más apetitoso. En las plantas más modernas, el ahumado se lleva a cabo dentro de cámaras cerradas con sistemas digitales que controlan todo el proceso. En cuanto a la higiene, cada fase es cuidadosamente monitoreada por personal especializado. Las máquinas se desinfectan varias veces al día y los operarios deben seguir normas estrictas de sanidad. Si se detecta cualquier irregularidad, todo el lote es descartado de inmediato. Incluso el empaque está sujeto a rigurosos controles. Sensores automatizados identifican fallos como sellados defectuosos, etiquetas incorrectas o presencia de aire dentro de las bolsas. Los productos con errores son retirados automáticamente, lo que permite alcanzar un margen de error casi nulo. Dato curioso,
Muchas de las salchichas que ves hoy en las estanterías del supermercado fueron procesadas hace apenas 24 horas. La precisión de la cadena de producción y distribución es tan alta que lo que estás comprando hoy probablemente fue embutido ayer. Así, detrás de lo que parece una simple salchicha, hay toda una obra de ingeniería alimentaria que combina rapidez, seguridad y sabor. Desde criaderos automatizados hasta plantas de procesamiento con tecnología de punta, el recorrido del cerdo no es solo una línea de producción, es una coreografía perfectamente sincronizada donde convergen la genética, la nutrición, la ingeniería y la ciencia de los alimentos. Todo este sistema está diseñado para entregar un producto final que no solo sea delicioso, sino también seguro y asequible. Lo realmente asombroso no es solo la magnitud del proceso, sino el nivel de precisión con el que todo funciona. Cada etapa, desde el corte hasta el embutido y el empaque, es el resultado del trabajo coordinado de miles de personas, maquinaria inteligente y sistemas regulados que operan sin descanso, día y noche. Tal vez la próxima vez que disfrutes una salchicha, unas costillas o un lomo de cerdo, recuerdes que detrás de ese sabor hay una historia que une tradición con tecnología de vanguardia. Si este video te sorprendió o te dejó algo nuevo, no olvides dejar tu like y compartirlo. Y si quieres seguir descubriendo cómo se fabrican los alimentos que forman parte de tu día a día, suscríbete al canal y activa la campanita. Gracias por acompañarme en este recorrido por el apasionante mundo de la producción porcina. Nos vemos en el próximo video.